Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 45, los primeros 4 versículos del libro del profeta Isaías, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El ungido de Dios. El ungido de Dios. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, capítulo 45, versículos 1 al 4. Esto le dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor. Iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes. Echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. ¿Por qué te he llamado para esta tarea? ¿Por qué te llamé por tu nombre cuando no me conocías? Es por amor a mi siervo Jacob, Israel, mi escogido. Ciro, el ungido del Señor. Otra vez se menciona a Ciro por nombre, llamándole no solo mi pastor o gobernador, sino también el ungido de Jehová. Caso único en el empleo de este término en relación con un monarca gentil. El sentido es que fue separado por Dios para ser instrumento inconsciente de la liberación de Israel. Los versículos 1 al 3 describen el lenguaje simbólico, la carrera vertiginosa y victoriosa de Ciro. Empezó siendo un príncipe de Persia, subordinado a Babilonia, pero en el año 550 a.C. pudo hacerse rey independiente de Medo-Persa. Pronto después cruzó el Éufrates y llevó sus victoriosos ejércitos hasta Asia Menor, apoderándose de las fabulosas riquezas del rey de Lidia. Creció tanto su poder que en el año 539 pudo atacar a Babilonia y ocupar la ciudad sin resistencia. La importancia de Ciro proféticamente estriba en dos hechos. Fue instrumento en las manos de Dios para el castigo de Babilonia y promulgó el célebre decreto que permitió que Israel volviese a su tierra. Todo se relaciona con los propósitos de Dios en orden a su pueblo, y fue por amor a mi siervo Jacob que Dios había llamado y escogido a Ciro, aun cuando él no conociera a Dios. Parece ser que Ciro llegó a comprender algo de la persona y las obras de Dios, pues le confiesa cómo el Dios único es quien actúa alrededor de la historia de la humanidad. Jehová llama a Ciro su ungido, la misma palabra que Mesías en hebreo, porque el monarca persa era la ilustración del Mesías, el cual daría la liberación final de su pueblo. Jehová promete darle victoria sobre las naciones, principalmente Babilonia, quitar todo lo que obstaculice sus conquistas y entregarle cantidades tremendas de tesoros escondidos y secretos guardados. Todavía, dirigiéndose a Ciro, Jehová habla de sí mismo como el único Dios verdadero, que llama a Ciro por nombre y por sobrenombre le pone ungido y pastor y le equipa para que lleve a cabo su misión. Dios hace todo esto por su pueblo y para que todo el mundo conozca que solo Él es el Señor. Así que este mensaje también es dirigido a Ciro. Jehová hace muy patente el hecho de que Ciro solo sería instrumento en sus manos. El soberano del universo lo usaría para realizar sus propósitos. Sería su pastor y su ungido. Las metas divinas son porque Ciro y las naciones supieran que solo Jehová salva y que Israel se diera cuenta de su gran fidelidad. Toda la gloria sería para el Santo de Israel. El Dios
de toda la tierra. En estos versículos vemos nuevamente a Jehová colocado en el control sobre todas las cosas, y aquí sobre el rey Ciro, en el marco de su total soberanía, su autorrevelación en todo el ámbito del mundo y su voluntad para reivindicar la justicia. Así que Ciro es llamado el ungido del Señor. Así dice Jehová a su ungido, dice el versículo 1, y se toma en serio el hebreo. ¿Cómo puede referirse este nombre al rey persa del siglo VI antes de Cristo? Pero aún este Ciro era rey por la gracia de Dios. Sin embargo, todo lo que se dice acerca de este personaje tiene sentido solamente si se aplica a Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y no al rey de Persia. Recordemos que la palabra Mesías es ungido, se refiere al rey ideal del futuro. El griego de la Septuaginta en este pasaje de Isaías dice to Cristo mi Cristo. La promesa que hace a este hombre dice desatar lomos de reyes, lo cual los haría inútiles para la batalla. Las puertas de 2 hojas eran típicas de los palacios de los reyes. Las puertas abiertas serían la única manera de entrar en la mayor parte de las ciudades amuralladas en los días de Isaías. Dios promete también ir delante de su ungido para pelear y ganar sus batallas. Enderezaré los lugares torcidos, o más significativamente, allanándolos. Las puertas de bronce eran características de las ciudades más ricas. Heródoto nos dice que Babilonia tenía 100 puertas de bronce. Los cerrojos de hierro servían para mantener firmemente cerradas esas puertas. Los tesoros escondidos se refiere primordialmente a las riquezas amontonadas en oscuros subterráneos. Estas eran a menudo las riquezas de pueblos conquistados, aunque se incluían los impuestos pagados al monarca. Tesoros escondidos en hebreo es madmón, de donde vino luego el término mamón. Espiritualmente, tesoros de las tinieblas parecería indicar los súbditos de Satanás atados en la oscuridad del pecado y la incredulidad. Pero ¿cuál es el propósito? Los líderes de Dios no solo son elegidos para bien de ellos mismos, sino para el bien de su pueblo. Son solo instrumentos humanos para el cumplimiento de los propósitos del Señor, que tienen como objeto el honor de Dios y su pueblo. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, tiene referencia al Israel ideal, la verdadera eclesia, más bien que a la nación como tal. Si esta es una referencia a un Israel ideal, la referencia a Ciro no es también a un Ciro ideal. En la antigüedad, poner un sobrenombre a alguien era honrarlo. Tales sobrenombres, en la mayoría de los casos, tenían la intención de ser proféticos de posibilidades futuras o potencialidades innatas, Además de decretar la ley que concedía libertad a los cautivos para que regresaran a sus hogares, Ciro también vengó la ira de Dios sobre las naciones. Es sorprendente que el Señor llamara a Ciro su ungido. La palabra ungido se refería a la relación de los 2 primeros reyes de Israel, Saúl y David, tuvieron con Dios esta relación o este sobrenombre. Puesto que Israel no tenía rey durante el exilio, en un sentido, Ciro asumió la función de monarca, el ungido, para traer bendición, al igual que el Mesías, el ungido, que vendría después de él. Ciro tendría una misión doble: librar al pueblo y hacer caer el juicio de Dios sobre los incrédulos. Ciro, con la ayuda de Dios, fácilmente podría conquistar otras naciones, recibiría las riquezas de ellas, obtuvo fortunas de sus conquistas de Lidia y Babilonia. Sin embargo, todo eso sucedería por amor de Jacob, el pueblo escogido de Dios. A pesar de que ese monarca disfrutó de una relación especial con Dios, Dios lo llamó por su nombre
y fue honrado por él, permaneció siendo un incrédulo, pues no reconoció al Señor como el Dios verdadero. El término ungido es la base del título de Mesías, pero sin su utilización en el Antiguo Testamento es general, principalmente para los reyes ungidos por Dios, Saúl, David, etc. Aquí se subraya el hecho de que Ciro ha sido nominado y equipado para una suprema tarea para la cual todas sus victorias no serán más que el preludio. Cada una de las frases de los versículos 1 al 3 pone de relieve estos éxitos. Los tesoros de la oscuridad son los más cuidadosamente ocultados por ser los más preciados. Como conquistador de Lidia, bajo el reinado de Creso y de Babilonia, Ciro había de adquirir una incalculable riqueza. Pero el hecho de que era el fin y clímax de su carrera, la liberación de Israel, era para Ciro un episodio de importancia menor. Así de defectuosas son las evaluaciones humanas. Su reconocimiento de Yahvé como de otras deidades pareciera haber sido superficial, un reconocimiento de su existencia e influencia sin el correspondiente conocimiento personal por parte de Ciro. Si bien Ciro fue llamado ungido, fue separado y preparado para este gran servicio por el consejo de Dios. Las compuertas de Babilonia que daban hacia el río quedaron abiertas la noche que Ciro marchó con su ejército a través del canal vacío. El Señor iba delante y le daba la entrada a las ciudades que sitiaba. Le dio tesoros que habían estado ocultos en lugares secretos. Para Ciro, el Dios verdadero era un Dios desconocido. Sin embargo, Dios lo conoció de antemano, le dio un nombre. El cumplimiento exacto de esto debe haber mostrado a Ciro que Jehová era el único Dios verdadero y que era por amor a Israel que era prosperado. En todos los cambios de estado y reinos, Dios obra en bien de la iglesia. Ciro ha sido mencionado al final del capítulo anterior como pastor de Dios. Ahora lo vemos como tipo del gran Redentor. Tenemos aquí las grandes cosas que Dios había de hacer en favor de Ciro a fin de que él diese la libertad al pueblo de Dios. La prueba de que esto iba a dar Dios su eterno poder y finalmente la oración del profeta para que se apresure a la liberación. Se lanza un reproche a los judíos incrédulos, se anima a los judíos creyentes que habían puesto en Dios su confianza y perseveraban en la oración, y se lanza un reto a los adoradores de ídolos y se les lee la sentencia mientras se les da verdadera satisfacción a los adoradores del verdadero Dios y se les asegura el consuelo. Dios nombró a Ciro por primera vez en el último versículo del capítulo 44 y lo llama pastor, el que reconstruiría Jerusalén y el templo. Desde luego, Ciro no reconstruyó por sí mismo ninguno de los dos, pero firmó el edicto que permitió que un remanente del pueblo judío regresara a Palestina y los reedificara. Este personaje ordenó también la devolución del oro y de los artículos de plata que Nabucodonosor había tomado de la casa de Dios. Además, pagó la reconstrucción del templo con fondos del tesoro real. La profecía de Isaías, que fue hecha más de un siglo antes de que los eventos se desarrollaran, es asombrosa, hasta el punto de que se suscita aún muchas preguntas y causa dudas en mucha gente. Sin embargo, Isaías tejió la referencia específica acerca de Ciro dentro de la trama misma de su profecía. Sin ella se convierte en un tapiz roto y harapiento. Las narraciones acerca de este gobernante completan la profecía y le dan una maravillosa riqueza artística. Ciro se convierte en un significante motivo que nos lleva a anunciar a un héroe mayor, el siervo del Señor, el Mesías. El rey persa, pese a todas sus fallas e imperfecciones, viene a ser el tipo del perfecto y completo siervo de Dios, el que liberará al pueblo escogido del cautiverio.
del pecado, de la muerte y del infierno, una liberación mucho más importante que la que Ciro pudo haberse imaginado. El capítulo 45 comienza con otra afirmación de que el Señor, el Dios Salvador de Israel, respalda las palabras de Isaías y los éxitos de Ciro. Nos puede sorprender que el profeta diga que Ciro, un rey no judío, es su ungido. Sin embargo, el Señor levantó a este libertador para un propósito claro. Así como Dios ungió a profetas, reyes y sacerdotes para funciones específicas entre su pueblo, así seleccionó a este rey persa, que aunque no provenía del pueblo de Dios, tenía sin embargo una función precisa que cumplir en el plan divino. El Señor prometió ir delante, o sea, guiar a Ciro y darle el éxito sobre sus enemigos. Las poderosas puertas de Babilonia se abrirán delante de él. Dios quitará los obstáculos e incluso le dará los tesoros escondidos. Con mucha frecuencia, los reyes de la antigüedad guardaban los botines de guerra en lugares secretos. Cuando Ciro ganó la victoria, Dios le permitió que recogiera los despojos de su triunfo. El tercer versículo concluye con la primera de tres razones para la acción de Dios que le otorgó a Ciro victorias y éxito para que supiera que él era quien le respaldaba. El escritor del segundo libro de Crónicas concluyó su relato con las palabras de Ciro: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que sea de Jehová su Dios, con él y suba allá. El libro de Esdras también comienza con un registro de edicto de Ciro, en el cual el rey persa afirma exactamente la misma idea. No debemos leer más de la cuenta en el decreto de Ciro, que aunque tenía algún conocimiento rudimentario del verdadero Dios, no hay evidencia de que se hiciera creyente. En una proclamación que le dirigió a los babilonios, este conquistador también reconoció al dios babilónico Marduk. Tiempo después, Isaías dirá que Ciro no reconoció al Señor y sin embargo Dios lo usó para cumplir sus propósitos, tal como usó el decreto de Augusto César para llevar a María y a José a Belén. El Señor controla todas las cosas, incluyendo los acontecimientos y los personajes de la historia. El Señor identifica claramente la segunda razón para su acción: por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido. Fijémonos en que el pueblo de Dios sigue siendo precioso ante sus ojos y por eso lo llama mi siervo y mi escogido, nombres especiales que revelan la estrecha relación con él. El Padre no los ha olvidado y ha permanecido fiel al pacto que una vez hizo con Abraham, y piensa cumplir todas las promesas concernientes a su pueblo. El surgimiento de Ciro no solo le iba a demostrar a él que Dios lo había llamado por nombre, sino que la posición histórica del rey persa beneficiaría a su pueblo escogido. Los judíos regresarían a Palestina y reconstruirían su nación. Otro capítulo más importante será escrito poco más de 500 años después de que los judíos hayan vuelto para reconstruir Jerusalén y las ciudades de Judá. Cuando finalmente llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 4, versículos 4 y 5. El Señor planeó el rescate de su pueblo y lo llevó a cabo. Él regresó a Palestina. El regreso a Palestina fue solo un paso en su plan que preparó el escenario para el cumplimiento más grande, la venida de Cristo. En estas palabras, Dios promete que este importante paso será llevado a cabo por un reino judío, un persa que no lo conocía. Quizá nos pudiéramos asombrar de que Dios podía llevar a cabo sus planes usando
un gobernante extranjero. Pero no es ningún problema. Dios controla todas las cosas. La selección de Ciro demuestra la absoluta autoridad divina sobre todas las cosas. Además, subraya uno de los temas de esta parte del libro de Isaías, la superioridad del Omnipotente sobre todos los demás dioses. La absoluta preeminencia del Señor es obvia en esta sección de Isaías y se expresa de la siguiente manera: yo soy Jehová y no hay ningún otro, no hay Dios fuera de mí. Este pensamiento se manifiesta de diversas formas en los capítulos que ya hemos leído. En el capítulo 40 Dios preguntó: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Él anunció que todos los otros dioses eran falsos. He aquí, todos, viento y vanidad, son sus imágenes fundidas. Él proclamó que era celoso de su alabanza y de su gloria. Yo, Jehová, este es mi nombre. A ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. En el siguiente capítulo, el Señor vuelve a establecer su hegemonía. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, salvé, hice oír, y no hubo entre vosotros ningún Dios ajeno. En el capítulo anterior, Jehová de los ejércitos dijo: yo soy el primero, y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Por qué hace tanto énfasis en este pensamiento? La respuesta reside en que en la importancia de la obra divina. Solo Jehová borra los pecados, solo Él es el Redentor. Ninguna otra idea religiosa, ningún otro Dios, ninguna otra teología ofrece lo que el Señor: perdón, vida y salvación. Vemos detrás de Ciro la gran obra de Dios. Solo Él pudo planear tan cuidadosamente la redención de su pueblo y la de todo el mundo. La superioridad del Señor se basa en su plan de enviar el Redentor más importante que Ciro. La segunda parte de la profecía de Isaías trata de esta importante actividad del Señor. Las afirmaciones de la superioridad de Dios que se hacen en estos capítulos hallan expresión también en las palabras que le dijo Pedro al Sanedrín, el Consejo Supremo Judío: que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, esto es el nombre de Jesucristo, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Todos los dioses no son iguales, ni todas las religiones llevan al mismo cielo, ni las ideas acerca de Dios son únicamente diferentes puntos de vista o diferentes interpretaciones del mismo Dios. El Dios de la Biblia afirma que solo Él perdona pecados y que solo Él ha provisto el precio del rescate necesario para redimir a los pecadores. El Dios de las Sagradas Escrituras es el único que proclama haber elevado a Ciro al poder con el fin de llevar a cabo su propósito. Ya hemos dicho que la razón que tuvo el Señor para elevar a Ciro a la preeminencia fue, en primer lugar, que Ciro supiera que Dios es el Señor Jehová, y en segundo lugar, que Dios rescatará a su pueblo. El Señor dará una tercera razón: que toda la humanidad supiera que no hay otro Dios aparte de Él. Estas razones se difunden como las ondas que producen la caída de una piedra en un estanque. La obra divina fue llevada a cabo para beneficio de Ciro. Luego, una ola más grande incluyó a Judá, el pueblo de Dios, y finalmente la onda mayor se extendió a toda la humanidad, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. El acto de enviar a Ciro no fue solo para restablecer la identidad nacional del pueblo de Dios en Palestina, sino para preparar el escenario para la llegada del Mesías, cuyo advenimiento era para todo el mundo. Esto es lo que Jesús dijo a Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo. Así, vemos este gran tema en esta porción. Para que el Israel de Dios fuese puesto en libertad, es que ha favorecido a Ciro.
Aun cuando él no conocía a Dios, Dios le llamaba a su pastor y le mencionaba por su propio nombre de Ciro y añadía que era su ungido. ¿Y por qué hizo Dios todas estas cosas? No en atención a él mismo, discutiendo si era varón de virtud o no. Por cierto, Jenofonte hizo uso del nombre de Ciro cuando quiso describir las virtudes heroicas de un príncipe excelente, pero otros historiadores lo presentan como altivo, cruel y sanguinario. En todo caso, el vocablo virtud tenía para los griegos un sentido muy distinto del que suele darse en nuestros días. La razón por la cual Dios escogió a él fue en atención a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Ciro fue el tipo de Cristo en sus victorias sobre principados y potestades, y a Cristo le fueron confiadas riquezas sin límite para uso y beneficio de los siervos de Dios. Subiendo a lo alto, se llevó cautiva a la cautividad y les abrió la cárcel a los que estaban encarcelados. Así, finalmente, en la secuencia gradual de la presentación de la personalidad de Ciro y su actuación con respecto a Israel, el punto culminante lo encontramos aquí, donde ya no se refiere a Ciro en tercera persona, sino en segunda persona: yo iré delante de ti. La mención del nombre de Ciro son una indicación de que esto se escribió en los días del surgimiento de Ciro, previo a la toma de Babilonia por los ejércitos de los persas. Los comentaristas que defienden la paternidad de Isaías afirman que Isaías como profeta predijo el surgimiento de este rey 150 años antes e inclusive pudo llamarlo con el nombre persa que llevaría. Así, las palabras llamar por nombre significan conocerle bien, como un padre que reconoce a su hijo y le da un nombre porque es suyo. Recordemos estas palabras. Este es el único lugar en la Biblia donde se llama ungido a un gobernante gentil. Dios es el que tiene el poder que está por encima de todos los poderes, y él unge a quienes elige para llevar a cabo tareas especiales. El reino de Ciro se extendió a 3.200 kilómetros e incluía los territorios de los imperios asirio y babilónico. ¿Por qué ungió Dios a Ciro? Porque Dios le tenía una tarea reservada especial que debía realizar para Israel. Ciro permitiría que la ciudad de Dios, Jerusalén, se reconstruyera y liberaría a los cautivos sin esperar nada a cambio. Pocos reyes de Israel o de Judá hicieron tanto por el pueblo de Dios como lo haría Ciro. Por eso Dios le había escogido, por eso Dios le había ungido y por eso Dios había derramado sobre él tantas bendiciones, porque Dios lo usaría para liberar a su pueblo. Y Dios ha enviado a Cristo, el Mesías verdadero, para liberar a cada uno de nosotros, para rescatarnos y para ponernos en preeminencia. Ese es el deseo de Dios. Oremos para que más personas lleguen a conocer a Cristo, al Mesías prometido, y encuentren en él libertad y vida eterna. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque nos permites contar con la bendición de despertar, de observar tus maravillas y, Señor, reconocer que no hay Dios fuera de ti. Gracias, Padre, porque en este tiempo nos recuerdas que solamente en Cristo tenemos perdón, somos restaurados, rescatados y, Señor, llevados a un lugar preeminente delante de tu presencia. Padre bendito, permite que hoy, en este día, más hombres, mujeres y niños escuchen de este mensaje, entiendan que solamente en Cristo es posible ser redimidos, que solamente en Cristo podemos ser salvos y que no hay lugar mejor que delante de tu presencia. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por lo que nos permites emprender en tu santo nombre.
que abunden, Señor, estas decisiones de fe, estos pasos de fe, para que muchos más reconozcan en Cristo Jesús al perfecto Mesías. Gracias, Señor, por todo tu amor, por tu misericordia y por tus bondades, Padre. Todo lo rogamos a ti, todo lo clamamos a ti, y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.